Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio médico deportivo. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Joshua Carrillo, que es residente de tercer año de la especialidad en Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema azúcares añadidos en la dieta. Doctor, muy buenos días y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, doctora, y muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de la página de Deporte UNAM. Y bueno, justamente como lo comentábamos el día de hoy, vamos a hablar de el tema de azúcares añadidos en la dieta. Vamos a ir poquito a poco explicando de qué va el tema, pero lo primero que quería comentarles es la razón por la cual nos decidimos hablar con ustedes acerca de este tema que a nuestro parecer es fundamental e importantísimo. Primero, hablar sobre estas estadísticas que probablemente ya todos conocemos, pero pues seguimos sin hacerles mucho caso, y es con respecto a el tema de la obesidad en nuestro país. Sabemos que desde ya hace más de 10 años nuestro país se encuentra ubicado en los primeros lugares de obesidad e inclusive al día de hoy todavía contamos con el segundo lugar en países con mayor porcentaje de población con obesidad en el mundo, únicamente por detrás de Estados Unidos. En el caso de las encuestas que contamos en nuestro país, que realmente es el ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud, en su última edición, que fue publicada en el año 2018, digamos que es la última que se pudo realizar pre-pandemia, podemos observar que se nos realiza un comparativo entre los porcentajes de obesidad comparado del 2012 al 2018. Y realmente, como podemos ver en estas gráficas, el cambio no es tan importante, pero sigue siendo considerable que hay un aumento. Hoy en día podemos decir que en la población mayor a 20 años tenemos al menos 39.1% de la población con sobrepeso y 36.1% con obesidad, lo cual también es importante destacar que estos son población adultos o mayores de 20 años. Sin embargo, cuando revisamos estadísticas que son todavía más preocupantes, es con respecto a la población infantil, donde sabemos que también hemos llegado a ubicar el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial y se considera que en América Latina somos los mayores, con mayor porcentaje en niños menores de 5 años, con un 43.9%. Es decir, casi la mitad de nuestra población infantil presenta algún grado de sobrepeso u propiamente un grado de obesidad. Y bueno, ¿por qué hablamos con respecto a este tema? ¿De dónde surge la duda? Nosotros como en Medicina del Deporte apoyamos al Departamento de Clínica de Obesidad Infantil en el Hospital Gea González, que es un hospital de concentración en donde se recibe una gran cantidad de la población. Y ellos cuentan con una clínica en donde se trata de manera integral a los pacientes pediátricos que presentan algún tipo de obesidad o algún desorden metabólico. Y entonces la verdad es que es sorprendente el poder entrar a esta clínica y observar que en niños pequeñitos podemos encontrar enfermedades que anteriormente solo se consideraba que era de los adultos: diabetes, hipertensión, la propia obesidad e inclusive esta patología que les quiero mencionar el día de hoy, que es el hígado graso. ¿Qué es hígado graso en palabras resumidas? Realmente es la acumulación de grandes cantidades de tejido adiposo, es decir, de grasa, dentro del hígado. Generalmente esto lo veíamos antes solo en adultos. ¿Por qué? Porque hay dos, digamos, grandes causas. Una de ellas es la causa alcohólica y la otra es la no alcohólica. Y la no alcohólica lo más frecuente es que se relacione con ingestas inadecuadas, principalmente de lípidos, pero en el caso de los niños hay otro factor muy importante a considerar, que es la fructosa. También nos costó a nosotros trabajo podernos adaptar a un término nuevo, que la fructosa casi siempre la podemos referir como aquel azúcar que es bueno, pero porque lo relacionamos casi siempre con el azúcar que proviene de las frutas. Sin embargo, vamos a hablar en gran parte de esta charla acerca de otro tipo de fructosa, la cual no es muy buena, de hecho es muy mala. Y ahorita vamos a ir explicando fisiológicamente el por qué es dañina para nuestra salud. Y bueno, básicamente, ¿qué es la fructosa y qué son los azúcares añadidos en la dieta? Como ya lo habíamos comentado,
hoy en día en nuestro país, pero también a nivel mundial, hay una gran prevalencia de obesidad. ¿Y cuál es el problema de la obesidad? No es solo una cuestión de imagen, como la llegamos a ver en muchos aspectos sociales, sino que se ha relacionado que la obesidad es el punto de partida para otras enfermedades que son potencialmente mortales, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, y todas estas enfermedades representan alrededor del 65% de todas las muertes que se generan cada año a nivel mundial, ¿vale? Estas enfermedades se han visto, como les comentaba, relacionadas con obesidad, pero obviamente también se han relacionado con el aumento en la industrialización de diferentes alimentos que consumimos día a día. De hecho, se han realizado estudios en donde se ha determinado que inclusive es mayor la aportación de el azúcar y azúcares añadidos en la dieta que el de los propios lípidos, que generalmente se les adjudicaba todos los problemas de salud metabólicos. Pero hoy en día sabemos que los lípidos sí tienen que consumirse en cantidades moderadas, pero no son culpables de la mayor parte de enfermedades que les vamos a presentar el día de hoy. Y también esto es muy importante. La mayor ingesta de azúcares en la dieta se debe a que por parte de la industria que genera los alimentos empaquetados, que conocemos todos en cualquier tiendita, se ha encargado de desarrollar un edulcorante, es decir, un producto que le agrega a los alimentos para que sean más apetecibles y sepan más dulces. Anteriormente se utilizaba azúcar como tal, pero hoy en día utilizaron una formulación que se llama jarabe de maíz alto en fructosa. Y este jarabe de maíz alto en fructosa, hoy en día lo vemos en una gran cantidad de alimentos y esos alimentos son consumidos por cualquier tipo de población. Y ahorita vamos a hablar acerca de qué tan malo es. Bueno, y aquí vemos que anteriormente se habla de que antes del siglo XVIII, en las tienditas que podemos encontrar locales, inclusive las tiendas grandes comerciales, lo que veíamos era que los dueños de las tiendas tenían el producto a granel. Entonces, una persona podía acudir a las tienditas, abastecerse de estos productos y con esto generar una alimentación más adecuada. Sin embargo, conforme pasó el tiempo y la evolución de la industrialización, ya podemos observar que después, o mejor dicho, a finales del siglo XX, ya siempre que vamos a una tiendita, básicamente lo que encontramos es esto. Todos los productos, todos los alimentos que nosotros consumimos ya vienen empaquetados y obviamente no tienen las mismas características que lo que tenían anteriormente con productos naturales o que deberíamos de conseguir en cualquier tiendita o cualquier mercado. Ahora todo lo vemos en un paquete, pero ¿qué tan malo es que venga en un paquete? Vamos a hablar de eso. Ahora, como les comentaba, lo que se utiliza para endulzar o darle un mejor sabor a todos los alimentos que encontramos en la industria es el jarabe de maíz alto en fructosa. ¿De dónde proviene este jarabe de maíz? Primero lo que se realiza es extraer el almidón del propiamente el maíz. El almidón, digamos que es una acumulación de pequeñas moléculas de azúcar, pero cuando se juntan en una estructura mayor, forman un almidón. Ahora le quitan este almidón al maíz y lo que hacen es dividirlo en sus pequeñas cantidades que son la glucosa o sus pequeñas porciones. Después, esa glucosa la transforman en fructosa y finalmente lo acumulan nuevamente en una sustancia que se llama jarabe de maíz alto en fructosa. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que estamos generando es que a los almidones que tiene el maíz, que realmente son buenos, son carbohidratos complejos que tendrían mayor beneficio para nuestra salud, le estamos quitando todo esto, es decir, toda la parte fibrosa de la estructura, y estamos entregando únicamente la parte azucarada de forma muy concentrada. ¿Ok? Entonces, realmente le estamos quitando lo bueno al maíz o a cualquier fruta, a cualquier verdura, y nos estamos quedando únicamente con el azúcar, que es el que tiene mayor cantidad de efectos a nivel metabólico. Este jarabe de maíz se utiliza en la industria por diferentes motivos. El primero de ellos es que es de bajo costo y tiene un alto poder edulcorante, es decir, con muy poquita cantidad yo puedo lograr que mis productos sean más dulces, ¿ok? También la otra razón por la cual la industria lo hace es porque al quitarle la parte fibrosa, recordemos que la fibra es muy fácil de
digamos, que se descomponga o que se dividan sus partículas principalmente por bacterias. Entonces, a mí como comerciante, como dueño de industria, no me conviene que esta fibra se mantenga dentro de mis alimentos porque es muy fácil o más rápido que se empiecen a echar a perder. Por eso viene todo este proceso que estamos comentando, de retirarlo, dividirlo y regresarlo a los alimentos. Pero ya le estamos quitando todos los beneficios que nos puede dar la fibra. Y eso hace que mis productos en la tienda duren mucho más tiempo sin echarse a perder y por lo tanto me conviene a mí como dueño de las empresas tener un producto que dure mucho más tiempo. Ahora, ¿qué tanto se ha elevado este consumo? Se ha registrado que antes de todo el proceso de industrialización, como comentábamos, alrededor del siglo XVIII, una persona podía consumir únicamente de 15 a 20 gramos de fructosa al día. Hoy, con las nuevas dietas y con base en productos industrializados, se llegan a consumir hasta 72,8 gramos al día de fructosa. ¿Vale? Pero ¿por qué es tan malo? Bueno, se han hecho algunos estudios en los cuales también se ha demostrado que basta con 50 gramos al día para que una persona sea más propensa a generar síndrome metabólico. ¿Y qué es el síndrome metabólico? Pues es una unión de diferentes enfermedades, como por ejemplo resistencia a los carbohidratos, que puede desencadenar en diabetes, hipertensión y también la propia obesidad, ¿no? Entonces, el hecho de que consumamos grandes cantidades de azúcar no solamente tiene problemas con que podemos desarrollar diabetes, sino que nos hace más propensos a desarrollar otras enfermedades secundarias de la obesidad principalmente. Ahora, explicando rápidamente por qué es tan mal esta fructosa que estamos obteniendo de los productos de la industria. Bueno, pues el primer punto a tocar es en cuanto al peso corporal. Se han realizado diferentes estudios en los cuales podemos demostrar que esta fructosa que nosotros consumimos disminuye algunas hormonas que son adecuadas para controlar el apetito principalmente. Nosotros cuando acabamos de hacer una comida, secretamos una gran cantidad de grelina. Esta grelina se ve disminuida o suprimida por completo cuando introducimos fructosa en nuestro organismo. Y esta es una de las principales razones por las cuales resulta que cuando comemos un producto empaquetado, porque no nos dio tiempo de comer en casa o porque tuvimos que salir, lo consumimos y resulta que decimos el clásico, la verdad es que no me llené o solo me alborotó el hambre. Bueno, pues es realmente porque a pesar del alto contenido calórico y alto contenido de azúcares, no se está teniendo una señal, digamos, a nivel hormonal que nos diga que ya consumimos alimentos. Esta respuesta está suprimida y por lo tanto seguimos consumiendo y consumiendo y consumiendo más alimentos de los que realmente necesitamos. También en algunos estudios que se han realizado en ratitas, se daban diferentes cantidades de esta fructosa en diferentes tiempos y se notó que aquellas ratitas que eran alimentadas con altas concentraciones de fructosa llegaban a presentar incrementos en tejido graso. Y es que ese tejido graso no solamente se acumulaba a nivel periférico, como lo podemos ver en una persona con obesidad de forma general, sino que principalmente se acumulaba a nivel visceral. Y esta grasa o tejido adiposo de nivel visceral es la que es más peligrosa para poder desarrollar algunas otras enfermedades, ¿no? Entonces, de aquí la relación de la fructosa, el peso y la obesidad. También otra enfermedad, hablamos que nos puede llegar a desarrollar obesidad. Ahora, en cuanto a la diabetes, bueno, pues también se ha visto que altas concentraciones de fructosa bloquean una señal con la cual se va a impedir que la insulina tenga su efecto, que es el meter propiamente azúcar a las diferentes células que la van a ocupar, principalmente las células musculares y las células cerebrales. Pero en cuanto al músculo, que es el principal tejido que va a consumir nuestra azúcar que consumimos de la dieta, pues va a tener este bloqueo en su señal. Ahora, ¿qué significa que tenga bloqueada la señal? Pues que yo puedo empezar a desarrollar resistencia a la insulina y posteriormente desarrollar prediabetes o propiamente una diabetes. Entonces tenemos el segundo punto, hablamos de obesidad y ahora también es un factor de riesgo para desarrollar diabetes.
Siguiente punto, también altas concentraciones de fructosa se relacionan con la acumulación de tejido graso a nivel del hígado, que es lo que habíamos comentado que en los pequeñitos de la clínica de obesidad infantil del hospital en el que acudimos, pues tenían altos índices de esta enfermedad, que como también lo comentábamos, no es algo que se observaba anteriormente en los niños, era una enfermedad netamente de adultos. Y bueno, lo que sucede es que esta fructosa no es captable por los tejidos periféricos, es decir, por el músculo principalmente. Esta fructosa necesita pasar primero por el hígado y el problema cuando está en el hígado es que también tiende a acumular en esta zona más ácidos grasos. Entonces, de poquito en poquito, el hígado se va llenando de una cantidad de grasas y por lo tanto se va degenerando su capacidad para desarrollar su trabajo. Ya sabemos que el hígado es de los principales órganos que se encargan de eliminar todo aquello que no procesamos y también que también ayuden a algunos otros procesos metabólicos para que todo funcione de forma adecuada. Pero cuando le estamos metiendo más tejido graso y más tejido graso, deja de desarrollar sus funciones habituales y también nos hace más factible que desarrollemos otras enfermedades. También algunas otras cuestiones a nivel periférico, pues también se ha visto que activa algunas otras enzimas, como esta que encontramos acá, la ADP deaminasa. Y ahora, ¿cuál es el problema con la ADP deaminasa? Pues que finalmente va a formar ácido úrico, ¿ok? Entonces ya aquí hay otro punto de alarma, ¿no? Ya pasamos por la obesidad, diabetes, hígado graso y ahora también hiperuricemia. También ese puede ser alguno de los factores importantes por los cuales a veces cuando tenemos un pacientito que tiene ácido úrico elevado, al preguntarle si consume grandes cantidades de carnes o de algún otro tipo de productos que sabemos que desarrollan o que incrementan el ácido úrico, como por ejemplo las bebidas alcohólicas o la carne, pues resulta que sus consumos son muy bajitos, pero sus consumos de esos son bajos, pero los consumos de azúcar son extremadamente elevados. Pudiera ser también una razón por la cual son resistentes al tratamiento, a pesar de que quitemos como medida inicial algunos otros alimentos que sabemos que elevan este ácido úrico. Ahora, generalmente asociamos la hiperuricemia con enfermedades como gota, que digamos que dentro de todos los males sería el menor, porque también actualmente se han realizado algunos estudios en donde se ha detectado que personas con ácido úrico elevado es el primer marcador para poder desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, no solamente es que nos haga riesgo de presentar gota, sino que ya es la primera señal de alarma de que también podemos desarrollar alguna enfermedad cardiovascular y que eso nos lleve a algún tipo de infarto o alguna otra complicación. Otros efectos proinflamatorios, también el hígado graso, perdón, el tejido graso, ya cuando se encuentra estimulado por una gran cantidad de azúcar, empieza a liberar diferentes sustancias al organismo. Y estas sustancias son proinflamatorias. ¿Y qué tan malo es tener sustancias proinflamatorias en el torrente sanguíneo? Pues resulta que cuando tenemos elevadas todas estas hormonas que podemos ver acá, que secreta el adipocito o la célula grasa, pues también aumenta nuestro riesgo de presentar otras enfermedades, principalmente cardiovasculares como los infartos. Pero también es importante mencionar que en algunos pacientes tienen marcadores elevados de inflamatorios, como por ejemplo la proteína C reactiva, que es algo que los médicos siempre les indicamos de inicio, como para saber si tienen o no una infección. Y resulta que no, que el paciente está asintomático, digámoslo de esta forma, pero tiene altos niveles de marcadores inflamatorios. Pues esta puede ser una de las razones por las cuales los presenta así, porque a pesar de que no tiene una infección activa o una enfermedad activa, ya empieza a secretar muchos marcadores inflamatorios que secreta propiamente el tejido adiposo. Y por lo tanto, en resumen, vimos una cantidad, digamos, muy abundante de vías metabólicas, pero con lo que quiero que se quede en esta plática es propiamente qué enfermedades me puede llevar el consumir elevadas cantidades de azúcares que están dentro de las dietas actuales.
Entonces veíamos ya obesidad, acumulación de tejido graso a nivel visceral, hiperuricemia, es decir, ácido úrico elevado, dislipidemia, es decir, colesterol y triglicéridos elevados, y resistencia a la insulina que puede llegar a desencadenar una diabetes. Entonces, todas estas enfermedades se pueden desarrollar por el único hecho de no medir nuestro consumo de azúcares en la dieta. Ahora, aquí lo que les comentaba al inicio, generalmente nosotros relacionábamos la fructosa con la fruta y esa fructosa realmente no es mala. El problema es lo que les comentaba que hace la industria actualmente, que es quitársela a los alimentos, descomponerla y volvérsela a agregar. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta fructosa añadida, que es lo que consideramos malo, generalmente estamos hablando de esto que vemos aquí, el jarabe de maíz alto en fructosa, y esto es lo que debemos de fijarnos en nuestras etiquetas de los diferentes productos que consumimos que no lo contengan o que lo contengan en cantidades muy bajas. Ahora, a diferencia de esto, la fruta contiene la misma fructosa, pero la va a contener junto con otros nutrientes como vitaminas, minerales y fibra. Por eso es que el consumirla directamente de la fruta entera, ojo, entera, no es malo, pero consumirlo de alguno de esos productos que vemos comercialmente sí nos puede llegar a desarrollar cualquiera de las enfermedades que ya hemos hablado en esta plática. Ahora, también, ojo con algo, como les comentaba, lo adecuado es comerse la fruta entera, porque al hacerlo de esta forma también estamos consumiendo fibra. Y la fibra lo que hace es hacer un poquito más lento el proceso de digestión de estos alimentos e ir liberando poquito a poco las cantidades de azúcar. Es decir, no me crea un pico de azúcar tan elevado que va a desarrollar un pico de insulina y poquito a poco resistencia a la insulina. Entonces, cuando le quitamos la fibra a los productos, pues ya nos queda un jugo como el que suelen tomar muchas personas pensando que eso es saludable, cuando en realidad le estamos quitando lo saludable a la fruta. Entonces, ojo, frutas enteras, cuando van a hacer jugos, también se debe de medir su consumo. Y también hay que mencionarlo, en algunas ocasiones nos tocó que cuando les decíamos que lo adecuado era consumir fruta, por ejemplo en los niños, nos decían, ah, pues ahora me voy a comer una sandía entera de botana. Pues tampoco es de esta forma, ¿no? Siempre, cualquier cosa que vamos a consumir debe ser conforme a lo que requerimos, basado en una prescripción que nos haga algún profesional de la salud, ya sea algún médico, algún nutriólogo o algún especialista como medicina del deporte. Ahora, ya vimos que lo que consumimos en nuestra dieta habitual, de lo que compramos en la tiendita, tiene grandes cantidades de azúcar. Entonces, ¿realmente existen alternativas? Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque realmente cuando vemos las cosas en la tienda, ya podemos observar que nos los venden como productos fit, productos fitness o las opciones saludables de diferentes alimentos. Sin embargo, digamos que la reglamentación en cuanto a ese tipo de alimentos es un poquito ambigua. De hecho, para que yo pueda ponerle ese nombre a mis productos de que son fit o reducidos en calorías, solo tengo que reducir alrededor del 25% de las calorías que contiene el producto original, o más o menos son 40 gramos perdón, 40 kilocalorías. Pero me podrían decir ahorita en el foro, pues entonces sí estoy consumiendo menos, ¿no, doctor? Pues resulta que sí y no, porque más o menos estos productos que vemos aquí, pongamos de ejemplo un paquetito de galletas, puede llegar a contener 1800, 1600 kilocalorías. Entonces, si yo le quito este 25%, me estaría quedando por ahí de las 1200. Y resulta que 1200 puede llegar a ser más del 80% del requerimiento diario de una persona habitual de 70 kilogramos. Entonces, realmente, aunque tenga un producto que tiene menos calorías del original, pues de todos modos sigue siendo muy elevada las kilocalorías que contiene. Por lo tanto, pues sí pueden ser una opción, pero no son la mejor de ellas. Siempre mejor preferir alimentos naturales. Y de hecho, pues aunque veamos que en su etiqueta dice fit o
ejemplo, Fit Active o Fitness o reducido en calorías, pues ya actualmente podemos ver estos sellos, que hablaremos un poquito más adelante de ellos, que se colocaron por parte de la Secretaría de Salud, y de todos modos siguen manteniendo estos sellos de alto en calorías y alto en azúcar. Y es porque a pesar de que se reduce del original, siguen siendo muy elevadas. Otra alternativa que generalmente les comentamos a nuestros pacientes es el uso de edulcorantes artificiales. Anteriormente había mucha discusión en cuanto al uso de este tipo de productos, y esto era porque alrededor del año 2000 se empezaron a preocupar por saber qué tan dañinos eran. Y el problema es que la metodología para hacer los estudios en donde se analizaba este tipo de productos sintéticos, lo utilizaban en ratitas. Y se vio que estas ratitas desarrollaban, por ejemplo, enfermedades como cáncer. Pero ya cuando se intentó traducir al consumo humano, se daban cuenta que prácticamente la ratita consumía una alberca gigante de este tipo de productos. Ajá, entonces, cuando lo intentábamos trasladar a qué podía suceder en los humanos, se dieron cuenta que las cantidades para que empezara a producir algún tipo de enfermedad eran industriales. Entonces, si yo empiezo a consumir pequeñas cantidades de este tipo de edulcorantes, como stevia, eritriol, sucralosa, monk fruit, acesulfame, pues realmente no tengo un riesgo elevado de presentar cualquier enfermedad metabólica o propiamente cáncer como se le pensaba anteriormente. De hecho, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos y algunas otras organizaciones en Estados Unidos ya han hecho sus posicionamientos en cuanto al consumo de este tipo de productos, y realmente han ellos comentado que la FDA y otros organismos encargados de vigilar los alimentos ya declararon que no se ha encontrado ninguna relación entre cáncer y el consumo de este tipo de edulcorantes. Entonces, no es que sean la mejor opción, de todos modos tenemos que seguir vigilando que no sean consumos elevados, pero para aquellas personas que nos comentan que siempre requieren un sabor dulce en sus alimentos para que sean atractivos, podría ser una primera alternativa para poquito a poco ir abandonando todo el proceso de altos consumos de azúcares. También quizá con lo que haya que tener un poquito de cuidado es porque lo que sí se ha visto es que puede llegar a alterar la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es básicamente las bacterias que viven dentro de nuestro intestino. Y esas bacterias consumen principalmente fibra y azúcares. Entonces, cuando yo le estoy dando únicamente este tipo de edulcorantes, pues resulta que no están, digamos, comiendo lo que ellas consumen habitualmente, y se han relacionado con algún otro tipo de enfermedades metabólicas. Pero mientras el consumo sea moderado, realmente no debería de darnos ningún problema y se puede realizar de esta forma. Y esta diapositiva, yo sé que le voy a romper el corazón a muchas personas, porque la frase más común que encontramos cuando intentamos acercar al paciente a una dieta más adecuada, el paciente nos dice, es que yo necesito los dulces o es que yo necesito la coca para poder vivir. Y bueno, la mala noticia aquí es que ya se han analizado diferentes estudios y se ha determinado que los azúcares son el único nutriente que no es indispensable para la vida. En proteínas tenemos aminoácidos esenciales, que quiere decir que el humano no los sintetiza, entonces necesita adquirirlos por parte de la dieta. De los carbohidratos complejos también son la principal fuente de energía y por lo tanto, si no los consumimos, tenemos algunas deficiencias, además de que contienen alta cantidad de vitaminas y minerales, y algunos de ellos pues sí son indispensables para poder vivir. Y de las grasas ya ni hablamos. También sabemos que hay grasas esenciales como los omega 3, omega 6, y por lo tanto requerimos consumirlos para poder funcionar de forma adecuada. Pero en cuanto a los azúcares, no tenemos absolutamente nada que no podamos sintetizar a partir de otras sustancias, como por ejemplo los carbohidratos complejos. Entonces, se puede vivir totalmente sí, sin ninguno de estos productos de azúcar. Entonces, sean más como Cristiano,
dejen de consumir productos azucarados y tomen más agüita. Y entonces, como recomendaciones finales, siempre va a ser muy importante educar a la población. Por eso es que nos acercamos poquito a poco con este tipo de pláticas para poderles exponer todos aquellos efectos dañinos que tiene en la salud el consumir grandes cantidades de azúcar. Y lo que les comentaba, actualmente se favorece este tipo de etiquetados en donde podemos ver en los productos que tienen exceso de azúcares, exceso de calorías, exceso de grasas saturadas. Y, inicialmente, inclusive como médicos, llegamos a pensar que era una estrategia inútil porque pues no pasaba de que el paciente consumiera más de ese producto o un poquito menos, o lo cambiara por alguna otra opción, o cuando les dividíamos las porciones, pues nos sumábamos y finalmente termina consumiendo los productos. Pero de lo que se trata es justamente de esto, de que digamos que la parte gubernamental ya hizo su trabajo, nos indicó qué productos son inadecuados y ya depende de nosotros hacerles o no caso y por lo tanto como nosotros como médicos de enseñarles a ustedes por qué es tan dañino consumir estos productos y que poquito a poco la gente vaya haciendo sus elecciones más adecuadas con base en la información. Entonces, aunque pudiera llegar a parecer una estrategia que no funciona mucho, realmente es base de un trabajo en conjunto con los miembros de la OCDE, en donde se empezaron a analizar diferentes estrategias y una de ellas es justamente etiquetar los productos con los que se debe tener un poquito más de cuidado. El siguiente punto, leer las etiquetas, no consumir directamente sin pensar, solo por el sabor de las mismas. Hay que darle una vueltita a los productos. Todos los productos, por cuestiones de leyes, deben de decirnos qué cantidad de todos los macronutrientes contienen, además de que nos deben de desglosar la lista de ingredientes. En esta lista de ingredientes aparecen siempre por orden de aparición, es decir, lo que más contenga el producto va a aparecer primero y así sucesivamente con lo que menos tenga cada producto. Si nosotros vemos que lo que primero mencionan es azúcar, realmente este producto es netamente azúcar. Entonces hay que procurar no consumirlo. Además de que si dice jarabe de maíz alto en fructosa, ya de plano podemos tener cualquiera de los efectos que nosotros les comentamos antes en esta plática, ¿no? Entonces, dense una vueltita a la etiqueta, chequen qué es lo que contiene, aunque por delante diga que es el producto más fit del mundo, hay que ver los ingredientes y si contiene cualquier cosa de las que hablamos el día de hoy. Desde luego que la mejor opción sería dejar de consumir altas cantidades de productos que vengan ya empaquetados o procesados y preferir siempre consumo de alimentos naturales, así como lo consumimos del mercado, lo compramos a granel, lo consumimos, es 1000 veces mejor que cualquier producto que podamos encontrar en algún empaque. Y aquí siempre distinguir entre azúcares y carbohidratos. Los azúcares sí son parte de los carbohidratos. Sin embargo, actualmente cuando nosotros sometemos a un paciente a dieta y ya viene de hacer algunas otras dietas con otros médicos o nutriólogos, generalmente nos dicen que se les prohibieron los azúcares y con esto también entienden que se prohíben los carbohidratos, pero no. Los carbohidratos complejos, que son por ejemplo el arroz, la papa, algunos tipos de panes integrales principalmente, sí debemos de consumirlos. Como ya les había comentado, son la principal fuente de energía que tenemos para funcionar en el día a día, pero es muy diferente al azúcar simple. Y algo muy fácil para saber dónde hay azúcar simple, lo que sepa dulce, eso contiene azúcares simples, ¿no? Entonces, esto sí hay que evitarlo. Menos del 5% de nuestro total de calorías del día, pero los carbohidratos los podemos consumir conforme a nuestro requerimiento, que ya nos hagan un cálculo y nos digan cuánto carbohidrato hay que consumir, principalmente de cereales y tubérculos. Siempre el uso de las azúcares, hay población que sí lo debe de consumir, por ejemplo los deportistas, pero eso es porque sus requerimientos de energía son altísimos, ¿no? Entonces, por eso en ellos no nos alcanzaría el día, por así decirlo, para que consumieran la gran cantidad de cereales y tubérculos para completar sus carbohidratos. Por eso en ellos sí los llegamos a utilizar, pero son exclusivos, son casos muy,
selectos, siempre les indicamos primero carbohidratos complejos. Y como algún punto que podríamos empezar a favorecer también midiéndonos es el uso de edulcorantes, como los que habíamos comentado, que pudieran ser una buena opción para aquel paciente que de plano nos dice yo necesito azúcar o algo dulce, pues podemos empezar por ese tipo de productos. Y como reflexión final, algo que les quiero dejar y que tenemos como experiencia de haber trabajado aquí con los niños de la clínica de obesidad infantil, en muchas ocasiones cuando les preguntábamos a los padres el por qué era inadecuada la dieta del niño, la primera respuesta que siempre nos dan es que es lo que el niño me pide. Hay que ser súper conscientes que el niño, hasta no tener la mayoría de edad o una edad en la cual pueda discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, la nutrición depende totalmente de los padres. Nosotros somos quienes les debemos de enseñar qué es bueno y qué es malo para la alimentación y también hablarles un poquito acerca de las posibles complicaciones que pudiera implicar consumir grandes cantidades, por ejemplo, de azúcares o de grasas en algunos casos. Porque el niño a esa edad no es consciente, él únicamente prueba algo que es dulce, que sabe rico y obviamente lo va a preferir. Pero hay que empezarles a hablar un poquito acerca de complicaciones como la obesidad, que no es únicamente cuestión de imagen, es cuestión de salud, que nos puede llevar a diabetes, nos puede llevar a síndrome metabólico, a hígado graso, y todo esto va a deteriorar más adelante su salud. Entonces, no porque sean niños, les demos una gran cantidad de dulces, una gran cantidad de productos empaquetados, sino que desde esa edad hay que empezar a ser conscientes a los niños y sobre todo darles las herramientas para que ya en un futuro ellos hagan su elección. Pero depende en esta edad totalmente del adulto que se los comentemos y que les demos, les pongamos en la mano productos que son saludables para ellos. Y bueno, eso fue todo por la presentación y me gustaría mucho escuchar cualquier duda que tenga nuestro público. Muchas gracias, doctor. La verdad es que muy interesante, muy completa toda la información. Eh, Algo que sí nos pasa mucho con los niños y que creo que es una mala conducta que tenemos es siempre dar premios, ¿no? Con dulces, con golosinas. Yo creo que es algo como padres que tenemos que empezar a modificar, que el premiarlos con comida no es la mejor opción. ¿Qué opinas al respecto? Sí, correcto. De verdad, era la principal excusa o pretexto que nos daban los padres cuando los veíamos en esta clínica que les comentaba, eh, de por qué no comían adecuadamente y sí, decían, bueno, es que el niño es lo que me pide, o para que ya el niño se quede como entretenido, pues le doy algún dulce, o como lo comentaba, algún premio hace algo bien y le damos algún producto de estos, ¿no? Entonces, como lo decía, los niños a esta edad realmente no pueden discernir entre lo que les es saludable y lo que no, principalmente porque pues inclusive nosotros para adultos, el consumir esto pues sabe rico, sabe dulce, esa es la realidad, pero hay que tener muy consciente que el exceso de consumo de esos productos nos puede llevar a cualquiera de las enfermedades que mencionamos hoy. Y si iniciamos el consumo tan excesivo desde edades tempranas, es por eso que hoy en día vemos diabetes, vemos hipertensión, vemos sobrepeso en menores de edad, ¿no? Algo que no se presentaba anteriormente. Y eso pues sí es netamente culpa del adulto. No podemos culpar a los niños por eso. Sí, también otra cosa importante que tenemos que favorecer es el consumo de agua, agua sola, ¿no? Porque muchas mamás siempre, pues un juguito, un refresquito, y no, o sea, la verdad es que no es necesario. Los niños desde bebés pueden tomar agua sola en el biberón sin ningún problema, sin tenerle que adicionar que miel, que azúcar. Y desde ahí empezarlos a educar, porque sí es cierto, o sea, actualmente no podemos con tantos pacientes que tienen síndrome metabólico, que tienen diabetes, los ingresos a las unidades hospitalarias ya son insuficientes, no hay lugar para tantos pacientes con síndrome metabólico. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Qué hay con la azúcar refinada, el azúcar moscabada o la miel de abeja? ¿Se pueden utilizar? ¿Son menos dañinos o mejor?
tratamos de no utilizarlos. Ok. Bueno, eso también es una pregunta muy, muy común, porque anteriormente se pensaba que cuando ya consumía azúcar morena, por ejemplo, azúcar mascabado, ya totalmente estaba consumiendo algo saludable. Porque si bien es cierto que el azúcar, mientras más refinada esté, hace mayor pico de insulina, pues finalmente sigue siendo azúcar. Entonces, aunque lo veamos en diferentes presentaciones como miel de abeja, miel de maple, azúcar morena, azúcar mascabado, finalmente lo que contiene es exactamente lo mismo, glucosa. Y esta glucosa contiene también parte de fructosa y glucosa. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es, digamos, una parte sí se va a consumir de forma directa a través de los músculos por los diferentes transportadores, pero otra parte que es fructosa va a irse a todas estas vías metabólicas de las cuales estamos hablando. Entonces, no es que haya una mejor opción en cuanto a azúcares. O sea, azúcar es azúcar y lo mismo, se debe de limitar su consumo a no más del 5% del requerimiento energético diario, de preferencia menos. Hay guías que nos dicen que lo eliminemos por completo. De hecho, cuando hacemos una dieta, aquí por ejemplo en medicina del deporte, para disminución del peso, mejora de composición corporal, primero las proteínas, después nos vamos hacia los carbohidratos, pero carbohidratos complejos a base de cereales, tubérculos, frutas y verduras. Después vigilamos las grasas y en el caso de que se requiera porque sea un atleta de alto rendimiento, podemos agregar algún azúcar. Si no, de hecho podemos prescribir perfectamente una dieta sin ellas y no habría ningún problema. ¿Y qué hay con esta adicción a los refrescos? ¿Realmente existe? Ok, también ya se han realizado bastantes estudios en donde se ha determinado que realmente no hay una adicción como tal al azúcar. Sí se ha encontrado que el hecho de consumir algún producto como los refrescos, etcétera, puede llegar a estimular cierta secreción de hormonas que se relacionan con la felicidad, principalmente serotonina. Pero de ahí a que podamos realmente decir que es una sustancia que genera adicción, realmente no es así. Es más una cuestión de criterio, de que yo me siento bien tomando mi coca o me siento bien tomando mi electrolito o me siento bien tomando algún producto de estos y ya. O sea, realmente que propiamente se haya estudiado que sea una sustancia que causa adicción, el azúcar como tal, no es así. Ok, entonces, pues sí, la recomendación podría ser empezar a intercambiar este sabor dulce por edulcorantes artificiales y de ahí ir bajando la dosis. ¿Cree que esa es una buena opción? Correcto. Sí, de hecho, a los pacientes siempre les hacemos primero esa recomendación en quienes de plano nos dicen que yo necesito algo dulce para vivir y ya vimos que no, pero bueno, vamos a suponer que lo requieren por sentirse mejor, pues entonces sí, podemos acercarnos primero hacia algún tipo de edulcorante que no contenga calorías y que no contenga azúcares propiamente y ya de ahí ir poquito a poco acostumbrando al paciente a alejarse de este sabor dulce. Y ya poquito a poco sí se han encontrado muy buenos resultados. La verdad es que tanto en cuanto a calorías como en cuanto a energía, nos quedamos perfectamente bien con carbohidratos complejos y sobre todo en pacientes que están intentando disminuir peso o mejorar composición corporal, los cambios son muy notorios. Sí, yo alguna vez conocí un paciente que mencionaba que al cereal le ponía esta leche condensada, ¿no? En unas cantidades impresionantes de azúcar. Yo creo que sí podemos hacerlo, a lo mejor paulatinamente, ir bajando esta cantidad de azúcar, que siempre queremos tomar un café con 3, 4 cucharadas de azúcar, el refresco, el postre, es optar mejor por alimentos naturales que nos dan mucho más beneficios. ¿Algún comentario para terminar, doctor, por favor? Pues únicamente que recuerden que también podemos auxiliarlos en esta parte de medicina del deporte, crear un plan de nutrición adaptado para cada paciente. No todos tienen los mismos requerimientos, no cualquier dieta les va a funcionar a todos. Hay hoy en día un montón de modas en internet y en influencers que intentamos adoptar, pero realmente no son para nosotros. Una dieta, un plan nutricional siempre debe ser personalizado, individualizado, con base en mis necesidades. Entonces, también acérquense a Medicina del Deporte para que los apoyemos en este aspecto
y que también les podemos dar esta información para poquito a poco mejorar nuestros hábitos de vida y tener una vida más saludable. Muchas gracias, y es cierto porque conozco mucha gente que entonces la dieta de puras proteínas y grasas, y entonces la dieta cero carbohidratos, y unas dietas que no son recomendables, sino más mínimo, acérquense a un profesional siempre si quieren tener una buena vida, una buena calidad de vida y sobre todo vivir de la manera más sana posible. Muchísimas gracias, doctor Yoshio. Muy buena su plática y damos las gracias nuevamente a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana en el consultorio médico deportivo con un tema igualmente de interés. Muchas gracias. Muchas gracias.